Buenas, ya está listo el mate y hoy vamos a hablar acerca de las ideas prohibidas por la última dictadura cívico-militar. Pablo, estamos en un escenario diferente. Sí, estamos acá en la biblioteca porque vamos a hablar específicamente de las ideas que prohibieron que circulen, ¿no? Algunas de las tantas ideas. Queríamos hacer una reposición general un poco de las ideas que tenía la dictadura cívico-militar. Recordemos que el 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado en Argentina. Terminó con el gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón y comienza un periodo que se denomina lo más oscuro de la historia argentina por la serie de reformas que va a tener la cultura, la sociedad y por la fuerte represión. Exactamente. Y eso se vio, por ejemplo, en la censura o la prohibición o el retiro de las bibliotecas de muchos libros, ¿no? Y también mucha gente en sus casas particulares, un poco que por una cuestión de disciplinamiento también hizo lo mismo, ¿no? Y retiró de sus bibliotecas muchos libros que tenía de épocas anteriores y que ya no estaba permitido o al menos no se recomendaba tener allí, ¿no? Entonces... Sí, porque acá hay que hacer una distinción en los diferentes tipos de censura a las ideas circulantes. Va a haber un grupo de autores e ideas censuradas abiertamente que van por legajo, ¿no? Tal autor está prohibida la circulación de sus libros e inclusive sus presencias. Claro. Pero hay otros libros en los cuales vamos a ir viendo que, si bien no están censurados, se podían llegar a encontrar en la biblioteca. La dictadura militar estimaba que no se tengan que utilizar y los quitaban de las bibliotecas populares y también de las escuelas. Claro. Por lo cual ahí hay otro tipo de censura, por más que no esté abiertamente prohibido, o sea. Exacto. Y después están las censuras por asociación. ¿Qué significa eso? Que va a haber, por ejemplo, editores censurados o editores censuradas porque en su catálogo tenían algunos libros que consideraba la dictadura militar que eran prohibidos. Claro. Generalmente podemos hacer una idea general de qué es lo que prohíbe la dictadura militar. Me parece perfecto, sí. Básicamente, autores vinculados con ciertas ideologías, ¿no? En primer lugar, ideologías políticas, generalmente, sobre todo con el socialismo o el marxismo, también con el peronismo, y mucha literatura, ¿no? Otro sector importante de esa biblioteca de prohibidos tiene que ver con literatura, con algún tipo de idea social entreverada en el texto, ¿no? O sea, si había algo que sonaba de una manera a vida en comunidad, a libertad, a progreso, a igualdad, ya eso pasaba a ser sospechoso, ¿no? Sospechoso de subversión. Sí, podemos empezar con los autores que se podría decir más reconocidos de la literatura argentina, ¿no? Acá en la biblioteca vamos a ir retirando de a poco. La biblioteca de mate histórico. La biblioteca de mate histórico. Uno de los autores que fue fuertemente censurado fue David Viñas, ¿sí? David Viñas fue un profesor de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ensayista, y que él tiene una activa militancia desde la revista Contorno, en la cual, Controversia, Sí, Controversia, y él va a ser perseguido por ser afiliado a un partido de izquierda marxista. Y sus libros hay una radical crítica a las figuras de autoridad, ¿no? Por ejemplo, este libro que se llama Hombres a Caballo critica específicamente a los militares, ¿no? Esta idea de la autoridad que roza el autoritarismo. Claro. También va a haber críticas a la Iglesia Católica y su forma de censuras. Y es por eso que él va a tener que ser exiliado, sus libros van a ser retirados y prohibidos, inclusive él va a tener una hija que va a ser desaparecida. Claro. Sí. Hablando un poquito también de literatura, ¿no? Acá yo veo, por ejemplo, a Federico García Lorca, ¿no? Que, bueno, es otro contexto, otro país, pero bueno, es un poeta español muy importante, uno de los más importantes de España. Esta edición es nueva, por supuesto, es una edición de hace poquito, pero contiene las poesías esenciales de Lorca. Y básicamente la prohibición de esta figura literaria tiene que ver con dos cuestiones, ¿no? La primera y principal era que se asociaba justamente a las tendencias más de izquierda en ese momento de la lucha contra el franquismo en la España de aquellos años, previa a la Segunda Guerra Mundial. Claro, recordemos que hubo una guerra civil en España donde se enfrentaron dos bandos. La República contra los nacionalistas, ¿no? Que los nacionalistas estaban más bien vinculados a este fascismo de Franco. Sí. Y los republicanos era más amplio, había liberales, pero también había sectores de izquierda. Entonces
si bien Lorca no va a tener una participación tan activa, sí va a estar vinculado al sector republicano claramente. Y la otra cuestión que molestaba a los militares, por supuesto, era su orientación sexual, ¿no? Porque Lorca era homosexual. Entonces eso también, cuestiones de la vida personal, que además las hacía políticas, incluso en su poesía, era lo que molestaba a los militares, ¿no? Sí. ¿Por dónde seguimos, Pablo? Vamos a ir con otro autor nacional que fue prohibido, que es Julio Cortázar. Julio Cortázar, escritor de Rayuela, uno de los libros fundamentales de la literatura argentina, creo yo. Fue perseguido tiene varias etapas Cortázar, vamos a empezar por ahí, ¿no? Primero Cortázar va a ser un escritor más bien vinculado a una crítica social al peronismo. Exacto. ¿Sí? Va a ser fuertemente vinculado a un antiperonismo que se englobaba gran parte de los intelectuales. Recordemos que en un comienzo los intelectuales del peronismo no se llevan del todo bien, ¿no? Seguro. No terminan de encajar. Estaba esta consigna, ¿no? Alpargatas sí, libros no. Libros no, ¿no? Pero cuando cae el peronismo y muchos intelectuales ven lo que hacen las dictaduras subsiguientes, que es perseguir a los peronistas, ir en contra de todas las medidas populares, Cortázar va modificando sus tendencias, si bien no se va a convertir en un peronista, Claro. Sí va a ser mucho más benevolente con el peronismo y mucho más crítico con las dictaduras militares. Claro. Sí, yo recuerdo una entrevista que le hacen en la década del 70, cuando está retornando Perón a la Argentina, y él dice, bueno, si el pueblo argentino tiene esta emoción, yo comparto en cierta medida esa emoción del pueblo, ¿no? Sin justificar, nunca da el salto como dice Pablo, pero se acerca a esas tendencias. Sí. Y él va a ser prohibido abiertamente por la dictadura militar y va a mantenerse exiliado en Europa. Claro. Hasta que termina la dictadura militar y él retorna a Argentina durante lo que se denomina la Primavera Democrática. Y posteriormente él fallece al poco tiempo de comenzar la democracia. Ya que estás hablando de, bueno, porque se engloba un poco la obra de Cortázar en el boom latinoamericano, ¿no? Y tengo por acá a García Márquez con 100 años de soledad. En realidad, este libro nos habla un poco acerca de la historia de Colombia. Es una historia de Colombia en esos 100 años que van más o menos desde 1850 hasta 1950, pero desde una perspectiva que era la del autor, que se ve en sus relatos, que era una perspectiva social, y él estaba también, García Márquez, muy vinculado, por ejemplo, a la Revolución Cubana, era amigo íntimo, por lo menos compartía muchas ideas con Fidel Castro, y esto llamaba mucho la atención de los militares, que también justamente ordenan retirar de las bibliotecas varias obras de García Márquez, entre ellas, por supuesto, la más importante, que le da el Nobel unos 20 años más tarde, es 100 años de soledad, ¿no? Entonces este libro justamente también prohibido o retirado de las bibliotecas durante el tiempo de la dictadura. Sí, y volviendo un poco a esta temática de que el recorte, si bien todos estos autores son en un mundo contemporáneo, Lorca no, claro, pero son contemporáneos, hay algunos autores, como por ejemplo Roberto Art, que van a ser también prohibidos. Acá tengo este libro de Juguete Rabioso, Roberto Art, uno de los grandes escritores también del grupo, denominado Grupo Boedo, que hoy en día también se discute si existían realmente esos dos grupos. Florida, Boedo, claro. Principalmente porque es anarquista él, ¿no? Él tiene una simpatía por el anarquismo, una fuerte crítica social hacia la política y las expresiones autoritarias. Va a escribir gran parte de su literatura en la prensa, va a ser formidablemente crítico contra la dictadura de Uriburu, claro, una dictadura previa. Si bien Roberto Art no fue prohibido porque primero que ya había fallecido y sus libros no entraban en el listado de los prohibidos, sí, como volvemos a decir, como había dicho al comienzo, habían sido retirados de las bibliotecas populares y de las escuelas y se desaconsejaba el uso de la literatura de Roberto Art por ser parte de estas ideas, ¿no? Hablando un poquito acerca de esas ideas que se vinculan con un ideario más internacional, por ejemplo, tengo por aquí alguna antología del pensamiento de Gramsci, ¿no? Un pensador marxista italiano que estuvo muchos años en la cárcel, escribió allí unos cuadernos que luego son editados de diferentes maneras. Bueno, acá hay una reunión de esos textos en esos años que, si no me equivoco, estamos hablando de los primeros años del fascismo, ¿no? Sí, de la década del 20 exactamente, y hasta comienzo de la década del 30. Y acá, bueno, Gramsci impactó mucho en el pensamiento latinoamericano, eso también es interesante marcarlo. También se van a prohibir obras de otros pensadores marxistas, pero hay una influencia del pensamiento latinoamericano en Mariátegui, por ejemplo, pienso, ¿no? Sí, Mariátegui también fue prohibido.
Y ya que estamos hablando de marxismo, por supuesto que era, para los militares, era lo peor que podía llegar a ocurrir, ¿no? Sí. Por supuesto que estaba prohibido Gramsci por su inclinación marxista, estaba prohibido Marx mismo. Y el libro que estaba totalmente prohibido su circulación y que tenía muy en mira es el famoso Manifiesto Comunista. Uno de los libros que en épocas de crisis, hasta hoy en día, se dice que refluta siempre su venta. Claro. La gente vuelve a visitarlo y es un libro que cuando uno lo lee, a uno no se le presenta esta cuestión, bueno, es antidictadura militar, pero sí tiene un elemento que es clave, que es la idea de la transformación social. Claro. Es anticonservador. ¿Sí? Y es justamente el punto que más disruptivo de él, más allá de las lecturas posteriores de los marxistas. Y el libro clave de Marx, por supuesto, El Capital. ¿Sí? El Capital es la obra más importante de Marx. Él dice que los mejores años de su vida se lo dedicó a esta obra. Y ahí sí tenemos ya una descripción más profunda de lo que sería el sistema capitalista. Que es una palabra que hasta hoy en día se utiliza, ¿no? No es acuñada, o sea, Marx se apropia, ya existía esa palabra rondando, pero Marx la logra teorizar. Es algo que es el salto cualitativo diferente a comparación de los anteriores. Totalmente. Y por último, vinculado a esto, es Althusser, ¿no? Otro marxista, para leer El Capital. Todos los marxistas habían sido prohibidos. Marxistas o de inclinación marxista. Claro. Puede ser que alguien tenga, por ejemplo, formación marxista, pero escriba literatura, y de su literatura no necesariamente es una literatura marxista, es una literatura capaz con crítica social, pero, o sea, si uno dice, bueno, en Cortázar, que es más bien una persona de izquierda, ¿está el Capital ahí? Claro, y uno le cuesta mucho encontrar el Capital en Cortázar, por más que Cortázar se identifique con alguien de izquierda. Inclusive, totalmente lo contrario, está muy lejos en su prosa la idea de reivindicar ideas de Marx, en el sentido de, bueno, no está, claro. No es una obra. Sí. Típicamente eso. Imagínense, si molestaban los marxistas que estaban lejos y hace tiempo, cuánto más molestaba, por ejemplo, pienso en el Che Guevara, ¿no? Sí. Estaba cerquita, sobre todo en el 68 en Bolivia, ¿no? Y otros libros, otros diarios del Che, porque el Che escribe mucho, las obras completas son voluminosas, lleva sus diarios acerca de la guerrilla, de los días en la selva, en Cuba, y también luego en los otros parajes a los que él va a hacer la revolución. Y en 1968 justamente el paraje era Bolivia, ¿no? Y estaba bastante cerca de la Argentina y estaba también influenciando un poco a esos movimientos guerrilleros que empiezan a surgir en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces este libro del Che en particular, pero las obras completas en general son también prohibidas por la dictadura. ¿Por dónde seguimos, Pablo? Y yo creo que ya que estamos vinculados todavía con el marxismo, porque bueno, gran parte de la censura fue hacia el marxismo, quería hablarle de uno de mis poetas. Es un dramaturgo, pero es mi libro favorito de poesía. A ver, Pablo. Que es Bertolt Brecht, 80 poemas y canciones. Bertolt Brecht es un marxista alemán que también lejísimos de la dictadura militar, no tiene ningún tipo de contacto, o sea, pero nada más el hecho de haber sido marxista, de ser crítico del sistema, inclusive él en su obra principalmente critica al nazismo. Claro. Y uno diría, bueno, qué curioso, ¿no? Los que critican al nazismo son también los que criticarían a la dictadura, uno podría decir ahí en estas cuestiones, ¿no? Y otro poeta, también acá tenemos dos libros de poesía, bueno, otro poeta prohibido que ganó también un premio Nobel, Pablo Neruda. Exactamente. Pablo Neruda ya directamente es claro, parte del Partido Comunista. Vinculado orgánicamente. Orgánicamente, ¿sí? A diferencia capaz de otros como Cortázar, que tenía un apoyo, claro. Acá sí es un autor que abiertamente apoya el comunismo. Pero por supuesto acá en esta obra, que es de las más conocidas, 20 poemas de amor y una canción desesperada, uno no encuentra marxismo ni... Sí, uno encuentra amor, el poema 20 es hermoso, sí. ¿no? Pero bueno, en otras obras porque este es uno de sus primeros poemarios de cuando es joven, y luego avanza Neruda en esa escritura más comprometida y presenta Canto General, ¿no? Que es una historia de América en verso. Canto General ahí viene el lomo, y es una historia de América en verso justamente hasta el 45-46, en 2 tomos, ¿no? Editada en 2 tomos.
Aquí en Argentina por Losada, ¿no? Esa era la editorial. También podemos hablar, como habló al principio un poquito Pablo, acerca de las editoriales, ¿no? Sí. El Centro Editor de América Latina, Sí. censurada. Hay otra vinculación u otra forma de ver todo esto cuando uno dice, bueno, también fueron censuradas las editoriales enteras. De La Flor sufrió saqueos, inclusive incendios. CEAL, que es el Centro Editor de América Latina, Siglo XXI, y muchísimos más, ¿no? Sí. Que fueron editores saqueadas, robaban los libros, sacaban los libros, los prendían fuego. Inclusive cuando había allanamientos a una persona, cuando revisaban la biblioteca, sabemos cuáles eran los prohibidos porque se los llevaban. Claro, claro. Del siglo XXI tenemos algunas cuestiones por aquí, ¿no? Son por supuesto lecciones actuales, pero fíjense, por ejemplo, Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, un escritor brasilero que plantea una forma novedosa de pensar la enseñanza, ¿no? De igual a igual, no tanto en esas jerarquías que a veces se establecen entre el profesor que tiene el saber y el alumno que no lo tiene, que es un recinto vacío donde va todo el saber. Esta es una visión diferente, ¿no? Una versión igualitaria o más igualitaria para justamente liberar al oprimido, y esta idea que es muy difícil de aceptar para la dictadura. Acá, ya que estás trayendo la cuestión de la enseñanza, tengo acá 2 libros, voy a sacar el tercero también, porque están vinculados. La entrañable y conocida Mafalda, ¿no? Mafalda fue o no prohibida durante la dictadura militar. Formalmente no, ¿sí? O sea, Quino no recibió ninguna prohibición, pudo seguir trabajando, pero fuertemente vigilado. Claro. ¿Sí? Se sabe de que este personaje, que es Mafalda, es un personaje reactivo, o sea, tiene una crítica social, tiene una acidez impresionante esta niña, claro, y su grupo de amigos, ¿no? Si bien no fue prohibido por la dictadura militar, sí hay una vigilancia sobre eso, porque eso es otra cuestión. La cultura era vigilada. Claro. No se escribía en libertad, por más que digas, el escritor decía, yo ya zafé, no estoy en la lista de los prohibidos. La línea era muy delgada por momentos. Y hay una autocensura también, probablemente, como marca Pablo, uno no se siente seguro de escribir lo mismo que escribía tiempo atrás, ¿no? ¿Qué más tenés por ahí, Pablo? Y acá tenemos, por ejemplo, otro de los libros prohibidos, que es El monigote en la arena de Laura de Betach. Y acá también uno diría, bueno, son una serie de cuentos infantiles, ¿no? Como acá tenemos un montón otros. Pero la cuestión es que lo que se criticaba acá es que dejaba muchísimo el vuelo a la imaginación y la idea de trabajos colectivos, ¿no? La solución de promover la creatividad y el trabajo colectivo para los militares era sinónimo de marxismo, por más que la autora no necesariamente sea ni siquiera una afiliada, claro. Y no tenga ni siquiera un rol importante en la militancia de izquierda, o sea, tenía simpatías que cuanto mucho. Hay una preocupación muy grande por ver qué se le enseña a los niños, ¿no? Porque se ven los niños, el futuro del régimen. Un poco también pasa lo mismo en la Alemania nazi, ¿no? Controlar desde muy chiquitos las lecturas, preocupados por el adoctrinamiento, ¿no? Y por allí, Pablo. Y por último, y vinculado a esto de Mafalda, algo que leían los niños, hoy en día ya también pueden leer los adultos, por supuesto, es El Eternauta, ¿sí? De Westergel. Westergel es un desaparecido por la última dictadura militar porque él sí estaba vinculado orgánicamente a Montoneros, ¿no? A la izquierda peronista. Y esta historieta que en principio narra la historia de un héroe que es colectivo, él se hace gracias a su trabajo en conjunto, logra resolver y intentar salvar la Tierra, sería la palabra, ¿no? Y uno diría, bueno, es literatura para niños. Uno diría, bueno, hay en este libro particularmente lo que ellos denominan subversión, y la verdad que no. Claro. Capaz el Eternauta 2, la continuación, ahí tenemos más elementos para decir, bueno, la influencia política de Westergel en este periodo. Pero no esta obra en particular, que fue censurada, por supuesto, igual que el autor, desaparecido, claro, y asesinado. Mencionaste al peronismo y me parece que es un buen momento. Quiero mostrar algo especial, esta doctrina peronista que tenemos aquí, bueno, que está rota, ¿no? Le falta la portada, fíjense, no es muy vieja, es del 47, un detalle particular, personal, en realidad era de mi abuelo, ¿no? Y justamente yo no confirmo esta teoría, pero le falta la portada quizás también en esa cuestión de encubrir un poco más lo que había en las bibliotecas personales, ¿no?
mi mamá cuando me la regaló, me cuenta siempre que mi abuelo la tenía escondida debajo de la cama y que la sacaba solo para mostrársela de vez en cuando y le decía, de esto no se habla aquí, no se habla en la escuela, y vuelve abajo de la cama. Y confiaban en mi mamá, que era muy chiquita, justamente para no decir que había un libro en la casa que era uno de los prohibidos, ¿no? Y creo, voy a intentar confirmarlo después más adelante, le voy a preguntar a mi madre, si es que justamente la tapa forma parte de encubrir esa literatura que había que cubrir. Mucha gente entierra sus libros, ¿no? Pensando por ahí en recuperarlos luego, ¿no? Imagínate que la idea de enterrar los libros y no quemarlos es justamente para ir a buscarlos cuando la noche termine, ¿no? Justamente de eso se trata. Sí, y acá volvemos al tema de autocensura, ¿no? Las ideas que no querían que circulen. A ver, en un punto el Partido Peronista es un partido democrático, o sea, no quieren una competencia democrática. E independientemente a quién le guste o no le guste el peronismo, es uno de los tantos partidos que se postula a elecciones, y si pierde las elecciones como cualquier otro partido que nosotros conozcamos. Bien, hablando de peronismo, voy a sacar otro más de peronismo que fue prohibido, que es un estudio académico. Y uno diría, ¿qué les molestaba la dictadura? Que también se investigue, sí. Fueron prohibidos muchos libros académicos, uno de ellos es Estudios de origen del peronismo, de Murmis y Portantiero, que acá de vuelta lo mismo, si uno se pone a investigar o a leer este libro, es un excelente libro para comprender por qué el peronismo surge. Muy útil para los historiadores. Muy útil para los historiadores o gente curiosa que quiera profundizar a fondo en el tema. Es un gran libro sobre la historia del peronismo, hasta hoy en día se sigue utilizando como cabecera de lectura. Es más, este libro sería la cabecera y se lo va complementando. Exacto. Así que... Y los autores no son peronistas, ¿no? No, por lo menos, todo lo contrario. Están en contra, claro. Uno diría, ¿votan al peronismo o no? No. Así que bueno, eso también estaba prohibido. Por supuesto, bueno, obviamente La razón de mi vida, hablando un poco más de peronismo, y por ahí ahora vamos un poco más rápido porque hay varios libros que tienen que ver con eso. La razón de mi vida, porque bueno, comprendía todo el ideario de quien había sido a Perón. También estaba justamente esta figura siendo muy cuestionada. Tenemos por aquí algún otro del Che. Operación Masacre, ¿no? Vinculado con todo esto. Es la crónica periodística de lo que fue justamente los levantamientos de Valle, los fusilamientos de justamente un oficial que intentó enfrentarse a la dictadura del 55, ¿no? A la autodenominada Revolución Libertadora. Fue fusilado junto a sus compañeros. Y Walsh escribió la crónica. Walsh también vinculado al peronismo, a Montoneros específicamente. Sí, pero también una trayectoria, voy a repetir un poco lo de Cortázar. Sí. Walsh, cuando era la época del peronismo clásico, gobernaba Perón, era raso el peronismo, claro. Diríamos que estaba en contra del gobierno, criticaba fuertemente al gobierno de Perón. Después del gobierno de Perón, de ver las dictaduras que lo sacan y la prohibición del peronismo, se convierte al peronismo, pasa al otro grupo. Vamos a hablar de uno de los libros que, al contrario, a ver, le gustaba la dictadura militar. No lo saca de la biblioteca, que es Milton Friedman, ¿sí? Milton Friedman y Hayek son miembros de la teoría neoliberal. Hoy en día es utilizado principalmente por los libertarios para justificar las medidas económicas. Y estos libros eran considerados la doctrina económica del momento también. El ministro de Economía Martínez de Oz aplicó un fuerte ajuste con una liberalización de los precios y junto a una especie de círculo especulador que después se va a conocer como la tablita, unas leyes que flexibilizaban las medidas para crear bancos, y se generó una rueda de, podríamos decir, especulación financiera que va a terminar en una fuerte crisis económica. Pero bueno, esto era lo admitido desde lo económico. Claro. Si bien Keynes, que era, se podría decir, la otra versión, porque Marx sabemos que está prohibido, los marxistas están prohibidos, ¿qué pasa con Keynes? No estaba prohibido, pero no tenía difusión, o sea, trataban de dejarlo en segundo plano o, al contrario, trataban de desgastar esa figura. Exactamente. Muestro por aquí lo que voy encontrando, ¿no? Porque a veces las bibliotecas son así, ¿no? Hay de todo. Y vemos, por ejemplo, obras de historiadores también que han sido
retiradas de muchas bibliotecas. La era de la Revolución de Hoffmann en realidad también es un estudio histórico acerca de un periodo 1789-1848, ¿no? Un periodo de la historia de Europa. Pero claro, leían el título, sabían también cuáles eran las credenciales de este historiador, ¿no? Porque también hay que decirlo, Hoffmann estaba afiliado al Partido Comunista, y sin embargo, eso no se notaba necesariamente en sus escritos, es decir, tiene una línea, una orientación, pero aquí intentaba justamente hacer un trabajo de divulgación histórica, y el título ya vendía esa cuestión y generaba muchas cosas. Sí, son académicos, decimos, de Neruda con Poemas de Amor, que tiene de ¿qué tiene de marxista eso? Lo podrá haber escrito, no sé si lo podrá haber escrito cualquiera, porque tampoco creo en eso de que una obra puede escribirla cualquiera. Pero sí que no, su fuente de inspiración no es el Capital. Claro, y uno que nos salteamos, muy importante cuando hablamos de literatura infantil, María Elena Walsh, autora prohibida también por la dictadura militar, escritora de muchos cuentos infantiles. Muchas canciones también. Muchas canciones, muy recordadas. Acá no estuvimos hablando de la música, pero también podemos hablar de Mercedes Sosa. Una censura más indirecta con algunas cuestiones del rock nacional, como se puede pensar en Serú Girán, Sui Generis. Es más profundo el tema de la música, me gustaría capaz hacemos un video aparte, ¿no? No nos queremos meter porque es otro submundo. Pero bueno, ella justo toca las dos, tiene un pie en cada uno, ¿no? Tiene la música, la literatura infantil, y bueno, justo este libro trata sobre un conjunto de escritos que hablan sobre el feminismo de esta enorme autora argentina. Totalmente. También vinculado con la literatura, pero en este caso literatura de otro país, vamos mezclando un poquito, ¿no? La literatura cubana. José Martí era más bien un independentista o un protonacionalista, ¿no? ¿Cómo podríamos definirlo? Por supuesto que luego va a ser retomado por la Revolución Cubana y resignificado de esa manera, pero en realidad José Martí escribía sus poesías, algunas políticas, tiene algunas obras de teatro políticas también entre sus obras completas, pero básicamente sus poesías estaban en ese contexto histórico de la independencia cubana, ¿no? O de ese enfrentamiento al imperialismo norteamericano, que además, de todas formas, él de alguna manera también admiraba lo que significaba Estados Unidos para el progreso de la humanidad y para el progreso de América, ¿no? Pero era crítico de Estados Unidos, por supuesto. Entonces, este autor, José Martí, por todas estas credenciales que va acumulando, también es retirado de las bibliotecas durante la última dictadura. Sí, ¿qué más tenemos? Podemos seguir muchísimo más, creo, ¿no? Porque acá tengo un montón de libros de Eudeva, por ejemplo, este que tengo aquí. Tengo libros del siglo XXI. Acá a la vista no tengo libros de la Flor. Estas editoriales que hoy en día son de circulación y publican innumerables autores, fueron básicamente recibieron atentados, ¿no? Y allanamientos que le sacaron las obras impresas y las prendieron fuego. Totalmente. El golpe que hay a las editoriales argentinas va a hacer que muchos editores decían irse. Claro. Y decían irse del país. Inclusive se ha atacado uno de los grandes editores de Argentina, que es Boris Spivakov, que tenía colecciones que en su interior tenían, se podría decir, la literatura universal, ¿no? Uno dice Freud. Hoy en día sería un libro que no podría faltar en la biblioteca de nadie, un libro de Freud, pero para los militares estaba prohibido el autor Freud, ¿no? También hay un cierto nivel de anti-intelectualismo, o en contra también del estado de la cuestión, porque acá no es estar a favor de o en contra de, porque acá hay otra posición que hay que pensar para mí. Uno puede tener la obra de Marx y no solamente ser marxista. Totalmente. Simplemente está tratando de conocer a uno de los pensadores más influyentes de los últimos, por lo menos del siglo XX. El siglo XX está caracterizado por fuertes corrientes marxistas. Y querer leer sobre Marx no te convierte en marxista, pero inclusive ahí viene la cuestión de la prohibición, que no es que se ponen en debate con el marxismo, sino que directamente deciden reprimirlo y exterminarlo. Totalmente. Sí. Es exactamente como dice Pablo, ¿no? Vamos un poquito quizás más rápido, la biblioteca ya está quedando un poco vacía, ¿no? Sí. Tenemos también, por supuesto, las obras de Trotsky, en especial la historia de la Revolución Rusa, ¿no? También porque Trotsky era un pensador marxista, inspirado en
ideología, pero también hay un ataque a la historia, evidentemente hay un patrón, ¿no? La importancia de entender el pasado es puesta en duda por los militares y va en contra justamente de esos principios. Y otros autores, capaz, acá tenemos a Tulio Perindongui. Claro, ahí va, te ayudo. ¿Me ayudas? Ahí va. Muy bien. Tulio Perindongui, que está muy lejos de ser peronista y está muy lejos de ser marxista. Sí. Sin embargo, tuvo que exiliarse. Claro. ¿Sí? Porque acá no es nada más perseguir a lo que se denomina izquierda o a la subversión, desde el punto de vista de ellos, sino también de toda persona que le pueda ser crítico. Totalmente. Y acá hay una merma increíble, ¿no? Nos estamos olvidando capaz de Haroldo Conti, o Mascaró, nos estamos hablando de un montón de figuras perseguidas. Literatura rusa por ser rusa, ¿no? Como prohibir la teoría de conjuntos en matemática porque contiene la palabra conjunto, ¿no? Dostoyevsky ni siquiera era soviético, es decir, esto es literatura rusa de fin del siglo XIX. Tenemos aquí un gran libro. Un gran libro y es prohibir por prohibir a veces también, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Es interesante pensar que los militares tenían una ideología por negación también, ¿no? Si bien en su ideología está esta idea de que ellos están salvando a la patria, si uno podría hacerle una entrevista a Videla, una entrevista crítica, profunda, ¿no? Como otras personas que han entrevistado a Videla y se han quedado en la superficie y nada más un Videla tratando de justificar sus males, y uno pensaría, ¿a quién admiraría a Videla? Y es probable que por su ideología capaz diría, bueno, capaz a Martín, los Andes, claro, héroes nacionales. Sin embargo, se definen por negatividad, porque ellos creen que están salvando a la patria eliminando el debate, y las ideas no se matan. Claro, ¿sí? Totalmente. Las ideas siguen fluyendo. Y yo creo que también parte de volver a hablar sobre la dictadura militar, sobre lo que sufrió Argentina, es qué nos pasa hoy en día, que la censura ya no pasa por la prohibición, sino sobre la sobreinformación. ¿Sí? Tanta información para procesar y bombardeo que no puedes tener el momento de la reflexión. Totalmente. ¿Sí? Sí. Es la nueva forma de censura, tapar las cosas con mucho, ¿no? Y es muy difícil taparse de la época de uno, ¿no? Es muy difícil para alguien de su momento decir, sí, tengo el coraje y capaz escondo el libro abajo de la cama, pero ese libro era escondido como acto de resistencia, pero al mismo tiempo no era leído. Claro. Hay una resistencia, pero al mismo tiempo dejó de circular la idea por la prohibición. Y yo creo que también hay un problema en la circulación de ideas con esta sobreinformación. Claro. Estamos tapados, sucede algo, lo tapan 80 noticias, lo tapan 80 debates más. Han cambiado los mecanismos. Han cambiado los mecanismos. Control y al respecto, ¿no? Mira, las líneas abiertas de América Latina. Uno va encontrando libros aquí, pero uno podría estar horas y horas hablando, ¿no? Las venas abiertas de América Latina, una historia acerca del subdesarrollo en América Latina, escrita por Galeano, también de divulgación, más que de investigación, era un libro de divulgación. Un ensayo, pero que justamente planteaba esta cuestión de que el subdesarrollo en América Latina tenía que ver con la acción de este mercado internacional que establecía vencedores y vencidos, y también con mucha culpa de las oligarquías internas, ¿no? De eso habla también Galeano, y eso disgusta a los militares. ¿Qué más tenemos, Pablo? ¿Alguna cosita más? Y tenemos algo para ir cerrando, algo que no pudieron prohibir. Exacto. La dictadura militar desgraciadamente duró mucho más tiempo de lo que uno esperaba, y se va con una guerra perdida, ¿no? Que es la guerra de Malvinas. Parte de la derrota de la guerra de Malvinas yo creo que es la puerta definitiva de salida. Una dictadura que ya estaba desgastada, que estaba pensando en salir, pero se tomaron esa última aventura. Pero me quiero animar a hacer la conjetura que hubiera pasado si ganaban. Claro. ¿No? Imagínate, Pinochet estuvo muchísimo más tiempo. Y el hecho de haber perdido y haber sido militares y haber prohibido y impuesto un montón de condiciones, perder en tu propio terreno hace que pierda tu credibilidad fuertemente. Y hubo una transición muy rápida que se puede estudiar de esto de qué pasa con los militares una vez que empieza el proyecto democrático. Ellos se quieren salvar. Quieren, si bien yo acá mencioné autores prohibidos, autores exiliados, autocensura hubo, y también asesinatos.
¿no? Secuestro, desaparición y muerte. Y el libro que no pudieron prohibir es el que hicieron encontrar para poder investigar todo esto, que es el Nunca Más. ¿Sí? En el Nunca Más es uno de los libros más importantes de la historia de la democracia. No es un libro de literatura, es una investigación justamente, en donde se detalla los mecanismos de secuestro, tortura y desaparición de personas durante la última dictadura cívico-militar. Y a partir de este momento, la sociedad argentina comprendió el horror de los gobiernos autoritarios. ¿Qué están dispuestos a hacer para poder mantenerse en el poder? Están dispuestos a llevar una guerra que no tiene ninguna finalidad. Sí, están dispuestos a torturar, a matar, a asesinar, como planteaba Pablo. Las peores atrocidades uno encuentra justamente descritas en ese libro, ¿no? Y para ir cerrando también, ¿no? Los libros han vuelto, justamente, pero ellos no vuelven nunca más. Entonces, te propongo, Pablo, que volvamos a poner nosotros los libros en la biblioteca y nos despidamos de todos ustedes con este mensaje, ¿no? Que los libros vuelven a la biblioteca. Muchas gracias por estar ahí, y suscríbanse, compártannos. Nos interesa muchísimo divulgar la historia por el sentido que tiene para recuperar la memoria. Pablo, como siempre, un gusto. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores.